Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Ya hacía un poquito de falta estar de nuevo con ustedes por acá. Hemos estado en varios ciclos de capacitación en los últimos meses y pues bueno, muy agradecidos con la invitación que nos hacen el día de hoy para tocar un tema que, como bien ahorita acabamos de indicar, no solamente no pasa de moda, sino que con el paso del tiempo ha ido acentuándose cada vez más. Ha sido un tema que en la práctica nos ha ido alertando al sector patronal por las implicaciones prácticas que conlleva. Vamos a ver que tal vez uno de los primeros puntos que vamos a tocar nos hace ganarnos fácilmente la atención de ustedes, porque el tema de reclutamiento y selección no solamente pasa por reglas que son aplicables o diseñadas para la etapa contractual, es decir, son reglas diseñadas para cuando el contrato está vigente, pero que en la materia legal laboral son también de aplicación inclusive para este tipo de procesos en donde el contrato de trabajo todavía no se ha perfeccionado. Es decir, la discriminación dentro de los procesos de reclutamiento y selección es un tema que, aunque originalmente se diseñó para la vigencia de las relaciones obrero-patronales, también nos implica para esas conversaciones a veces un tanto informales que tenemos con un oferente al puesto de trabajo. Y vamos a ver algunos casos de la vida real en donde a veces cosas culturales, cosas de cómo nosotros hablamos en el día a día pueden llegar a comprometernos. En esta hora y media también me va a estar acompañando mi compañera Stephanie Castillo, que es nuestra especialista en temas de reclutamiento y selección en BDS, y vamos a poder hablar al final un poquito desde la perspectiva ya totalmente práctica de algunos consejos para manejar estos procesos de reclutamiento y selección. Pero bueno, puntualmente y para ir entrando en materia, vamos a conversar con ustedes sobre el reclutamiento y selección desde las reglas actuales que tiene nuestro Código de Trabajo y además de las reglas que han venido generando los tribunales de justicia al respecto. Vamos a ver algunos errores comunes que nosotros cometemos, la documentación mínima que requerimos en este tipo de procesos y bueno, los consejos prácticos para que ustedes se lleven alguna tarea, algún valor agregado que implementar en cada una de las estaciones de servicio. Eso que ustedes ven en pantalla, por lo menos a mano derecha, no nos dejan mentir las publicaciones en cuanto a que son casos reales. Estas fueron situaciones que en algún momento se dieron en nuestro país por temas en etapas de reclutamiento y selección. Casos sonados, casos en algunas situaciones muy sensibles, en donde la exposición de marca, y no solamente la exposición de marca, las cuantías son para que a cada uno de nosotros hoy nos dé un pequeño microinfarto, ¿verdad? Si fuera nuestra empresa la que está metida en ese enredillo. Tuvimos una situación en donde en todos los medios de comunicación salió la noticia de cómo una trabajadora levantó la mano y adujo haber sido objeto de discriminación en su proceso de reclutamiento y selección porque una de las personas entrevistadoras en una universidad privada del país le preguntó si ella estaba embarazada. Pregunta inocente, a veces muy del tico. No digas que vos sos María, la hija de doña Carmen. Uy, ¿cómo te ha ido? Genial. Supe que estabas ya embarazada. Eso pudo haber sido algo tan inocente en un proceso de reclutamiento y selección que salió en todos los medios. O
una empresa autobusera, si ustedes quieren buscan luego los titulares y se van a dar cuenta de todo el chisme completo, llega y dice a todos sus trabajadores el motivo por el cual prescindió de uno de sus trabajadores. Y al darse cuenta de esto, esa persona fue a la sala segunda y la sala segunda termina dándole una compensación económica por el daño a su imagen de 19 millones de colones. Algo también tan sencillo y algo también que pudimos haber hecho nosotros, quién sabe cuántas veces en los últimos meses o años. Y hay un tercer caso, ahí mi compañera María José me ayudó a tapar la palabrilla, aunque es expresa dentro de la noticia, en donde la utilización de una palabra totalmente chocante, peyorativa, que tiene que ver con un tema de preferencia sexual, esa persona levanta la mano y va a tribunales de justicia y se le da una indemnización por una palabra que yo estoy completamente seguro que todos nosotros hoy por lo menos la hemos utilizado una vez, porque es muy tica. No la voy a decir en este momento acá porque ya con tanto sonido que hay, suena feilla, ¿verdad? Tal vez en una sala más pequeña sí me hubiera aventado a decirlo, pero creo que todos en este momento podríamos estar pensando en cuál fue la palabra, porque además en nuestra idiosincrasia lo utilizamos para todo, hasta para lo bueno y para lo malo. Pero haberlo utilizado contra un trabajador que sintió que eso era un criterio discriminatorio, generó, adivinen qué, lo que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Y son las cuantías que al final representaron estos casos. Hay una cuantía que le dije a María José, recordámela, porque tiene que ver con un caso de discriminación a partir de las nuevas reglas que tiene nuestro Código de Trabajo, en donde un trabajador adujo considerarse discriminado por no haber sido contratado en razón de su edad y demandó a la empresa por $800,000. Ya les voy a explicar por qué pudo hacer eso. Pero hasta acá, compañeros y compañeras, lo que quiero a ustedes dejarles en este momento en el radar es que desgraciadamente sus empresas podrían estar acá. Lo que vemos en estos titulares fácilmente podrían ser ustedes. Porque ni siquiera en algunos casos son conductas que uno podría llegar y decir son de abierta mala fe. A veces son esos zafis culturales que a veces nosotros tenemos porque el tico es muy confianzudo y en un proceso de reclutamiento y selección no solamente me gusta preguntar lo que tengo dentro del guión, sino que al calor de una conversación y como Costa Rica es un barrio, nos damos cuenta de muchos otros datos y de mucha otra información que podría llegar a ser discriminatoria. Yo toda mi vida me crié, hasta hace ya algunos años, en un barrio urbano marginal. Ayer vi en las noticias que en ese lugar se dio la muerte de 2 personas. Y me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si en un proceso de reclutamiento y selección, que dicho sea paso, lo hizo Stephanie hace algunos años, fue la que me contrató en BDS, ¿qué hubiera pasado si me pregunta en ese momento, ya hace 14 años, mira, ¿y vos de dónde sos? Y mi respuesta hubiera sido, no voy a decir el lugar, capaz que alguien todavía anda por ahí, por esos lares, y le digo ese lugar justo en el momento en que acaban de aparecer en todas las noticias que ahí acaba de pasar una balacera y hubo asesinatos. Puede comenzar a generarle a ese potencial patrono esa idea de peligrosidad. Hijo de pucha, estamos contratando a alguien que es peligroso. Es una persona que no sabemos que lleva en ese maletín. Es una persona que, ya viéndolo bien, tal vez no tiene tantas habilidades blandas. Al rato el título es falso. Porque comenzamos a generar ese tipo de prejuicios. Pero vuelvo al punto de partida. Estos casos que ustedes ven son reales. Vean cómo de algo tan sencillo como un proceso de reclutamiento y selección
llegaron a trascender a nivel nacional. En las portadas de diarios que llegan a todos los hogares del país, en el prime de los canales de televisión, y que podríamos ser nosotros, porque tal vez esas reglas de reclutamiento y selección y de no discriminación no la estamos atendiendo adecuadamente. La regla principal, compañeras y compañeros, que tenemos en estos casos, ustedes la pueden ver en este momento en pantalla. En el año 2017, nosotros aprobamos, y ya lo hemos dicho N cantidad de veces, aprobamos el proyecto conocido como Reforma Procesal Laboral, que trajo una serie de cambios muy importantes en el Código de Trabajo, y ya todo esto lo hemos hablado en varios foros. Pero uno de los cambios más importantes que tuvimos relativos al contrato de trabajo y a la etapa de reclutamiento y selección fue la modificación de este artículo, el 404. Si algo hoy se pueden aprender de memoria de esta charla, es ese numerito. A mí nunca me gusta leer las diapositivas en una charla, pero es que este me fascina porque hasta hay que tomar aire. Y nos ejemplifica, nos deja retratado el por qué este tema es tan sensible. Dice el artículo, perdón que lo lea, artículo 404, se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, condición de salud, discapacidad, afiliación sindical, presentación de denuncias o rendición de testimonios sobre actos de corrupción conforme a esta ley, que ahora la voy a mencionar rápidamente, situación económica o cualquier otra forma análoga a discriminación. La pregunta que yo les podría hacer a ustedes después de leer esto es, ¿qué no es discriminar? ¿En qué estado quedó el patrono para poder hacer ciertas preguntas? Para poder hacer el ejercicio de sus poderes o facultades, como lo es el poder de dirección, de fiscalización o disciplinario. Comiencen ustedes a pensar en este momento, ¿qué podría a la luz de este artículo, qué podríamos nosotros preguntar, qué podríamos nosotros limitar dentro del proceso de reclutamiento y selección? Les voy a poner un par de ejemplos un poquillo, tal vez, nada más para ilustrar lo difícil que es entender el artículo. Imaginémonos por un segundo que nosotros no tenemos una estación de servicio. Imaginémonos que ustedes lo que son dueños de un colegio católico. Y ustedes quieren contratar a un profesor. Y ese profesor que acaba de llegar a la entrevista se presenta con un turbante y llega y dice: yo soy musulmán. ¿Ustedes lo contratarían? Veo muchas caras diciendo que no. Pero el artículo expresamente dice que yo no puedo discriminar por la religión. Imaginémonos que ustedes ya no son dueños del colegio católico. Ahora son dueños de un restaurante muy famoso que queda allá por la Facultad de Derecho, ahí esquinero, muy famoso por cierto tipo de pieza de pollo. Ya todos saben cuál es. Y entonces tenemos un puesto de trabajo de mesera. Y me llega Juan. Lo contrato. Y si ustedes fueran el dueño de ese restaurante, probablemente la respuesta va a ser que no. Porque una de las características de la imagen que proyecta ese negocio es precisamente el tipo de personal que atiende. Pero el artículo me dice que yo no puedo discriminar por eso. O les pongo un ejemplo un poquillo más absurdo, pero para que ustedes comiencen a ver lo difícil nuevamente que es este artículo. Y es, ¿qué pasaría si ustedes, ahora sí, en una estación de servicio, quieren contratar a una persona que les dice que tiene cierta reacción alérgica
a los químicos que tenemos en las estaciones. Es decir, tiene un impedimento por salud. ¿Lo contrato o no lo contrato? Y vuelvo a ver muchas caras como, no sé, porque el artículo dice que yo no puedo discriminar por la condición de salud. Vean el enredo en el que nos metió este artículo. ¿Por qué el artículo no tuvo la mejor redacción? Porque lo cierto del caso es que el hecho de discriminar siempre se va a dar en los procesos de reclutamiento y selección. Es una característica innata del reclutamiento y selección. Lo que pasa es que cuando hablamos de reclutamiento y selección y de que podemos llegar a discriminar, es porque tenemos razones objetivas que nos permiten hacer esa diferenciación. Y este artículo lo que nos está diciendo es: no aplique criterios de discriminación por razones subjetivas, por razones odiosas, sino que usted fundamente su decisión conforme en ese criterio objetivo. Pero compañeras y compañeros, eso nos obliga a que nosotros definamos desde ya qué estoy considerando un criterio objetivo. Y algunos de ustedes dirán, qué pereza. Yo la verdad es que yo me enfoco en mi negocio. Yo no tengo mucho tiempo para estos temas legales laborales. Este muchacho que nos está hablando seguro lo que quiere es quitarnos plata, ¿verdad? Para ver qué nos va a vender sobre temas de reclutamiento y selección. Pero recordemos estos casos que fueron reales y que me permito decirles algo en virtud de la experiencia que ya hemos tenido por lo menos en estos últimos 14 años. Esta regla que ustedes ven en pantalla, desgraciadamente, en la práctica, se convirtió en un arma de mala fe para muchas personas. Porque al ver la amplitud que tuvieron de criterios discriminatorios, comenzó desde el 2017 hasta la fecha a haber un pico en cuanto a los reclamos por discriminación. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes me van a dar la razón inmediatamente, porque han tenido trabajadores que, aunque tengan el peor desempeño, aunque tengan todas las ausencias del mundo, aunque tengan la peor actitud, al momento de ser despedidos o amonestados, nos pueden llegar y decir: eso es acoso, eso es discriminación. Son trabajadores que, por más que tengan una serie de incumplimientos, lo primero que nos van a decir es que me siento discriminado. Lo que usted está haciendo no debería de ser. Es más, ya fui al Ministerio de Trabajo y me dieron la razón. Y por supuesto, el Ministerio de Trabajo está para eso. Y nos toca a nosotros emparejar el partido. ¿Qué significa que nos toca emparejar el partido? Primero, ustedes tienen hoy que llevarse una tarea fundamental. Tienen respaldo de los criterios objetivos para contratar a alguien. Tienen perfiles de puesto. Tienen las condiciones que requiere cada uno de esos puestos de trabajo. Y no me vayan a decir que, por ejemplo, yo estoy cumpliendo porque yo le pregunto a los trabajadores si son aptos o si tienen alguna enfermedad que les imposibilite prestar el servicio. Porque eso las autoridades judiciales ya han dicho que no sirve de absolutamente nada. Porque el trabajador, el oferente al puesto de trabajo no tiene un criterio médico necesariamente o especializado para llegar y decir: me considero apto. Es al patrono, al potencial patrono, que le corresponde verificar si sos apto. Yo le puedo preguntar en este momento a cualquiera uno de ustedes: ¿usted es apto para trabajar en la estación de servicio? Sí, claro. Pero esa persona no sabe si tiene alguna alergia sobre los químicos que están en la estación de servicio. No sabemos si con solo esa respuesta ya eliminamos la posibilidad de que tenga algún impedimento en su espalda que le impida cargar pesos. No sabemos si la persona tiene algún tipo de problema a nivel de presión arterial o lo que sea que requiera un tratamiento constante durante su jornada de trabajo, y no podemos nosotros partir del supuesto de que porque le pregunté: ¿usted es apto?, esa respuesta
ya nos dio esa certificación. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de los reclamos de los trabajadores posteriormente están relacionados a esa condición. Es que usted al final me contrató con este bello paquete, con lo que usted ve, y el paquete venía con hernia. Y el paquete venía con una visión que no era 20/20. Y el paquete venía con un problema en el ligamento en el codo del brazo izquierdo. ¿Y usted cómo me ha de luego exigir que yo estoy teniendo un bajo desempeño si usted no verificó cómo venía ese trabajador? Entonces hay que despedir a ese trabajador porque no es apto. Esos son los casos que acabamos de ver de discriminación. Porque usted tuvo que haberlo hecho desde el minuto número 1. Además, ese articulillo viene, como diría mi abuelo, no hay que amenazar con la vaina vacía. El artículo viene con una condición. Todo trabajador que en el ejercicio de sus funciones relativas a reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de personal o en cualquier otra forma incurra en discriminación, incurrirá en falta grave sancionable con el despido sin responsabilidad patronal. Entonces vean que la regla es clara. No solamente no puedo discriminar, que sepa Dios qué es discriminar porque el artículo no lo dijo. Lo que nos da son criterios. Sino que quien haga eso puede ser despedido sin responsabilidad patronal. Esto nuevamente, compañeras y compañeros, nos obliga a los que les da un poquito de miedo las cuantías que acabamos de analizar o la exposición de marca que pueden tener sus empresas, nos obliga a hacer un par de cositas que no están pegadas en el techo. Ya les adelanté una, perfiles de puesto. Les adelanto otra. Revisen sus procesos de reclutamiento y selección. ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué objetivamente estamos preguntando? ¿Y es suficiente o nos estamos metiendo más en la esfera de lo privado, de lo íntimo de esa persona y estamos comenzando a jugar con fuego? Rápidamente, en los procesos de reclutamiento y selección, ustedes preguntan dónde vive la persona. Levántenme las manos rápidamente. Ustedes preguntan dónde vive la persona. ¿Y por qué lo preguntan? Cercanía al trabajo. Vean, yo tengo una compañera, no voy a volver a ver en este momento a dónde es que está, pero viva en Calle Blancos. Nosotros tenemos la oficina Antibás. Viva en Calle Blancos o viva en Punta Urica, el concepto de llegada a tiempo es muy ambiguo. Donde viva no necesariamente es una garantía de llegar a tiempo. Pero lo que sí me dice ahí el artículo es que podría ser un criterio de discriminación la procedencia de la persona. Entonces estoy haciendo una pregunta que objetivamente no me genera ningún valor, pero que sí me puede poner en una posición de desventaja si ese trabajador de mala fe quiere llegar y decir posteriormente que esa no contratación se debió a un criterio discriminatorio. Muchas veces nos dicen, yo pregunto si la persona está casada, porque el casado es más responsable que el soltero. Yo supongo que los que se acaban de reír es porque sí van de ese equipo, ¿verdad? Y entonces ya me metí en un problema, porque no necesariamente. Ese es un dato que no nos genera ningún valor agregado en el proceso de reclutamiento y selección, pero de nuevo nos pone en bandeja de plata para un reclamo por temas discriminatorios. Entonces es bueno que ustedes hoy verifiquen ese listado de preguntas que nosotros utilizamos al entrevistar a una persona y pasemos en algunos casos un machetazo a algunas preguntas que nos pueden poner en una situación de desventaja. Eso no quiere decir que ya una vez que la persona esté contratada yo pueda hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo quisiera saber, por ejemplo, si usted es casado o si usted tiene hijos, porque el día del padre o el día de la madre yo le doy un presente a mis trabajadores. Pero ya te contraté.
Eso no quiere decir que yo tenga la obligación de preguntarte tu lugar de residencia una vez contratado, porque me lo exige el INS, para verificar si un accidente eventualmente fue in itinere. Pero lo hice después, no en el proceso de reclutamiento y selección. Hasta acá yo estoy completamente seguro que si me han seguido la línea de lo que les estoy tratando de decir, no es sino más que tomar ciertas prevenciones a algo que es muy sensible desde el punto de vista económico. Porque el artículo que le seguía a antes de la reforma, decía que cualquier reclamo por temas de discriminación tenía como tope económico 12 salarios mínimos del puesto de la persona que estaba haciendo el reclamo. Ni siquiera era el salario real, era el del mínimo de ese puesto. Yo siempre pensé que ese artículo tasaba un poquillo la dignidad del trabajador, porque yo podía discriminar abiertamente y yo ya sabía cuánto era ese pleito. Era el salario multiplicado por 12. La reforma se voló ese techo. Y por eso comenzaron a aparecer estas cuantías. Porque el trabajador, o el potencial trabajador, comenzó a oler sangre. Por aquí puedo hacer daño. Ustedes hoy definen, compañeras y compañeros, si me pongo en bandeja de plata para que me pegue el mordisco o no. Y hay formas de evitar ese tipo de situaciones. La OIT nos ha dicho en reiteradas ocasiones, y está algo que se vacía en este tipo de resoluciones a nivel judicial, que evidentemente el trabajo, al ser un derecho humano, tiene que estar libre de criterios de discriminación. Pero le deja un mensajito que está en el segundo párrafo de esta resolución a todos los patronos. No es al trabajador al que le corresponde en la vía judicial demostrarle al juez con total certeza si fue discriminado. Le corresponde al patrono demostrar por qué no incurrió en esa supuesta discriminación. Eso es lo que se llama en derecho una inversión de la carga de la prueba. El trabajador llega y le dice al juez: señor juez, creo que fui discriminado. Y el juez le va a preguntar al patrono, a esa empresa: demuéstreme por qué usted no incurrió en esa discriminación. Si ustedes en este momento no tienen un protocolo de atención de entrevistas, si ustedes no tienen una política al respecto, si ustedes no tienen un respaldo de esas entrevistas, si ustedes no se cubren en salud teniendo una persona que acompañe a quien hace esa entrevista, porque el 1 a 1 no sabemos qué puede salir de esa conversación, ustedes están jugando con fuego de no poder darle vuelta a esa carga probatoria. Y no les voy a volver a poner la diapositiva de las cuantías o exposición que eso puede significar. Entonces vean que esto es algo sencillo de atender, pero muy sensible. No es algo que yo les recomendaría a ustedes: pateen la bola, hagámoslo dentro de un mes, hagámoslo dentro de 2 meses. Porque la realidad, me ha tocado verla, no les puedo mentir al respecto, la realidad es que si nosotros no tomamos este tipo de previsiones, el cómo se está dando esta información a las personas que están en búsqueda de empleo, y que además estamos en un momento coyuntural en Costa Rica de niveles muy altos de desempleo, lo cual genera una presión por querer ser contratado, y personas que no han podido colocarse y tienen una situación económica precaria, que se les ha dicho: esto puede ser su mina, esto puede ser su salvaguarda para que si usted no consigue la contratación, usted podría intentar aducir que fue objeto de un tema discriminatorio. Desgraciadamente eso está pasando. Esto ha sido una legislación que se ha utilizado como un arma de doble filo. Y por eso al sector patronal, que además todos sabemos que en temas legales laborales le toca empezar el partido perdiendo 1-0 por los principios que rigen la materia,
Esto nos obliga a hacer un sobreesfuerzo para empezar el partido y darle vuelta. Y vean que son cosas puntuales, pero cosas que tenemos que hacer. ¿Qué no hacer? Hemos hablado un poquito de qué podríamos hacer proactivamente para evitar estos reclamos, pero también podríamos plantearlo a la inversa. ¿Qué definitivamente tenemos que evitar para que nuestros procesos de reclutamiento y selección no se conviertan en una demanda o en una denuncia ante el Ministerio de Trabajo? Agregar en las ofertas de empleo requisitos subjetivos. Todavía de vez en cuando nos reímos en BDS cada vez que vemos anuncios en algunos diarios. Se ocupa secretaria, porque además es en femenino, porque Dios guarde ese puesto en masculino. Se ocupa secretaria de 20 a 35 años, bien presentada. La persona que todavía utilice un comunicado de contratación en esos términos es porque no le tiene miedo a nada. Con estas reglas definitivamente no le tiene miedo a una demanda, porque ese es un ejemplo abiertamente discriminatorio de una oferta de empleo. Y ojo, porque incluso a mí siempre me causa, tal vez no gracia sea la palabra, pero es un poquito como de, pucha, casa de herrero, cuchillo de palo. Ustedes ven el listado de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y solo hay un puesto que está redactado en femenino, y es el de secretaria. El propio Ministerio de Trabajo acentúa ciertos estereotipos que pueden llegar a considerarse ser discriminatorios. Preguntas de carácter personal o solicitar información médica sin que exista una razón objetiva. Evidentemente, si nosotros tuviéramos el honor de ser los dueños de la institución más grande de este país, el Deportivo Saprissa, y queremos contratar a un jugador, evidentemente parte del proceso de reclutamiento y selección es preguntas sobre su estado a nivel de salud. Por eso cuando los equipos de fútbol contratan, lo primero que hacen es los exámenes médicos, porque es un requisito objetivo, necesario, fundamental para ver si usted va a poder jugar en el equipo. Yo necesito que la persona del área administrativa de mi sucursal, de mi centro de servicio, yo necesito hacerle una prueba de esfuerzo. Yo necesito pedirle un examen médico de lo que sea. Necesito pedirle a la persona que va para el área de bodegas algún tipo de actividad para ver si puede levantar pesos. Pareciera ser que sí. Pero esa discusión yo no la puedo tener como abogado. Esa es una discusión a nivel médico. Y si ustedes requieren ese tipo de información, o si ustedes la están utilizando al día de hoy, cerciórense de que es porque ustedes tienen una razón objetiva y el respaldo médico del por qué estoy solicitando ese tipo de información a las personas. Caso contrario, de nuevo usted está jugando con fuego. ¿Qué tampoco hacer? Preguntas sobre la situación o capacidad financiera del candidato. Y aquí hay que poner un asterisco, salvo que objetivamente usted requiera esa información. Si usted quiere contratar a un director financiero, a un gerente financiero, si usted quiere contratar a una persona que en el día a día maneja fondos, pareciera ser que sí hay una razón objetiva para preguntar esa información, porque yo no quiero que el zorro me cuide el gallinero. Pero ustedes tendrán que definir si tienen esa condición, si lo definieron dentro del perfil y si tienen esa razón objetiva, demostrable, para pedirles ese tipo de datos. Pero si ustedes a todo el mundo le están pidiendo un certificado de que no tienen deudas o algo por el estilo, cuenta al día, ojo. No definir perfiles de puesto, tomar decisiones basadas en criterios subjetivos. Creo que esto es un tema ya un poquillo más generacional,
Pero a hoy pueden haber personas que de repente ven a alguien con mucho tatuaje y ya esa persona quedó descartada del proceso de reclutamiento y selección. Y ojo, el que yo esté tatuado no me hace ni mejor ni peor. Pareciera ser que no es un requisito objetivo. Ahora, las autoridades judiciales ya se han pronunciado sobre ese tipo de temas y han dicho que si parte de mi imagen corporativa, parte de mis valores corporativos pueden entrar en confusión o en riña con la representación de ese tipo de tatuajes, sí podría ser un motivo para la no contratación de la persona. Imaginémonos alguien que quiero yo para un área de atención al público y tenga tatuajes abiertamente ofensivos sobre el credo religioso de alguien. Sí podría ser un criterio para la no contratación. Pero si ustedes me dicen a mí que es ofensivo que la persona tenga tatuada una bola de fútbol en la mano derecha, difícil de creer. El tatuaje como sí mismo no es un determinante para la contratación o no contratación de la persona. Termina siendo algo subjetivo. No respaldar adecuadamente el proceso de selección. Si mañana nosotros tenemos un reclamo, si mañana nos toca la puerta el Ministerio de Trabajo para llegar y decirnos usted tiene una denuncia por supuestas prácticas discriminatorias, ustedes van a tener que demostrar por qué eso no sucedió, por qué no se dio en esos términos. Y eso implica que las empresas que al día de hoy están en ceros en cuanto a expedientes de personal, en cuanto a perfiles de puesto, en cuanto a procedimientos internos, se van a tener que defender a punta fe, porque documentalmente no tienen nada. Y esto es importante que ustedes lo valoren porque yo puedo ser creyente y puedo creerle mucho a la fe, pero el Ministerio de Trabajo no necesariamente. Les toca a ustedes generar ese tipo de documentación para respaldar estos procesos. Y una vez más, no es documentación que nos vaya a generar a nosotros un gasto gigantesco de horas de trabajo al interno, no estamos hablando de ecuaciones diferenciales de tercer grado, son cosas que podemos sacar en una tarde y que nos van a evitar dolores de cabeza como los que veíamos en los casos iniciales. Y finalmente, basar en razones subjetivas la selección o aplicar pruebas doping o la solicitud de antecedentes penales. Ojo con eso. Ya de por sí, si ustedes siguen solicitando la hoja de delincuencia, la hoja de antecedentes penales, ya ustedes se tuvieron que haber dado cuenta que esa hoja no es la misma que hace algunos años. Porque ahora solamente transcribe 4 tipos de delitos: contra la vida, narcotráfico, terrorismo y se me acaba de ir una más. Pero nada del otro mundo. No vamos a encontrar ahí mucha información. Vuelvo y repito, si ustedes quieren contratar a alguien para un puesto de seguridad, puede ser relevante esa información. Pero si ustedes quieren fundamentar una no contratación de alguien porque tiene dentro de su hoja de delincuencia un delito que sucedió hace 8 años, ustedes básicamente quieren ser demandados. Y ojo, yo los entiendo perfectamente, pero la regla no está diseñada para entendernos en cuanto al riesgo o la percepción de riesgo que nosotros podemos tener. La regla está diseñada para la protección de esa persona y defender la idea de que ya fue resocializada, ya se reinsertó en la sociedad, ya tiene una vida nueva y no necesariamente va a cometer esos delitos de nuevo. Entonces, si estamos pidiendo la hoja de delincuencia, una vez más, que sea por una razón objetiva. Y que si no la presentan, aunque ya sabemos que no lo vamos a contratar, no digamos abiertamente que es por eso. Porque eso es como ponernos el rótulo en la frente de quiero que me denuncie. Busquen otro motivo objetivo para la no contratación, pero no lo hagan fundamentado en algo que es evidentemente discriminatorio.
Prueba doping. Ojo, y aquí no solamente dentro de los procesos de reclutamiento y selección, sino también pruebas médicas que pudiéramos solicitar ya en la etapa contractual. A hoy, el articulito que posibilitaba utilizar las pruebas doping ya no existe, porque la Asamblea Legislativa lo derogó tácitamente con la entrada en vigencia de la ley del VIH y dijo, ese artículo queda derogado. No significa, porque llegaron las autoridades judiciales y vía jurisprudencia rescataron la posibilidad de hacer pruebas médicas, pero básicamente necesitamos un protocolo, sin mentirles, de unos 7 u 8 pasos para que pueda hacerse de forma segura. Y finalmente, no utilicemos un parámetro subjetivo para la contratación. Necesitamos siempre ese nivel de objetividad. Lo que ustedes ven aquí en pantalla no es sino más que una propuesta que siempre les damos a las empresas de por favor tenga ya ese lineamiento, tenga ya esa guía lista, prefabricada para poder hacer las entrevistas. Háganlo a su manera, tropicalícenlo, cámbienle todos los ítems que usted quiera, pero hágase de la costumbre de que en un proceso de reclutamiento y selección usted tenga ese guión. Y trate de no salirse de ese guión. Y es difícil porque vuelvo al tema, ya lo he dicho como 20 veces, es un desafío a algo muy característico, muy cultural del costarricense, como lo es comenzar a hablar de aquello que no nos importa. Porque somos muy confianzudos, porque somos muy cercanos y entonces comenzamos a ver, ay, no digas que vivías en aquel lugar, yo tengo una tía que también vivía y esto y que lo otro, y terminamos dándonos cuenta en cuestión de 5 minutos que esa persona, toda la familia ha padecido cáncer. Y esa persona podría llegar y decir, ¿será que usted al final no me contrató porque usted tiene miedo de que en algún momento yo tenga una enfermedad terminal? Y ustedes dirán, qué exagerado. Piensen en un momento como esa persona que no acaba de ser contratada, que tiene estas normas tan abiertas y que podría actuar de mala fe porque no le contrató usted en su empresa, en su organización, y tiene la posibilidad de pegarse el gordito navideño con un reclamo a nivel judicial. Y si no lo pega, por lo menos les va a meter un susto. Y en ese susto muchas veces viene una conciliación que igual nos va a tocar el bolsillo. Entonces, vean que hay preguntas que dependiendo de la forma son un poco más acertadas que otras. No le pregunte a la persona, creo que son los de credo adventista, si va a poder trabajar el sábado. Porque entonces usted lo que está haciendo es abiertamente señalando esa condición por religión. Diga en el proceso de reclutamiento y selección que la jornada de ese puesto de trabajo es de lunes a sábado. ¿Tiene usted disponibilidad? No le pregunte a la persona si está planeando tener hijos. Dígale a partir del puesto de trabajo cuáles son las condiciones, objetivos y expectativas que puede usted tener dentro de ese puesto de trabajo de aquí a un año. Pero son formas de adecuar los procesos de reclutamiento y selección a algo más seguro que echarnos una conversación así de barrio, ¿verdad? Muy bonita e informal, que nos va a generar ese tipo de riesgos. No quería pasar, perdón que haga esto que voy a hacer, pero no quería pasar de lado esta ley que mencioné muy rápidamente y que por favor ténganla ahí anotada. Si no le han sacado la fotografía, sáquensela y ténganlo ahí apuntadito. La ley de promoción de denuncias y protección de personas denunciantes y testigos de actos de corrupción es una ley que ya tiene aproximadamente 1 año y medio de vigencia. Aplica para el sector privado. Y a diferencia de las multas que el Código de Trabajo impone o impuso desde 1943 a la fecha, que la máxima multa eran 23 salarios base, estamos hablando que 23 salarios base aproximadamente son 11,5 millones de colones. Esta ley impone al patrono multas entre 100 y 1,000 salarios base.
pueden haber multas de 462 millones de colones. Partiendo de que hay una multa potencial para las empresas de 462 millones de colones, parto del hecho que todos ya se conocen esta ley. Y yo sé que no. Ténganla en el radar, no es el tema de hoy, pero definitivamente esto es algo que en algún momento hay que conversar con calma, porque además fácilmente ha sido la ley peor redactada por la Asamblea Legislativa en los últimos 10 años. Y tiene multas que yo creo que en algunos casos es sinónimo de un candadito, ¿verdad?, a nuestro centro de trabajo. Sin más de este momento de mi parte, voy a darle la palabra a Stephanie para que conversemos rápidamente desde la perspectiva un poquito más práctica. Vamos a mostrarles a ustedes algunas condiciones, algunos consejos dentro del manejo de estos procesos de reclutamiento y selección para poder dejar un espacito si es que hay todavía preguntas o comentarios que ustedes puedan hacer. Bueno, buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Sé que ya hasta ahora están un poquito cansados, ¿verdad? Entonces trataremos de ser breves pero sustanciosos. Bueno, desde Recursos Humanos de BDS queremos traerle una visión más cercana de los procesos de reclutamiento y selección. Es lo que hacemos día a día. Entonces queremos comentarles qué nos funciona a nosotros desde nuestra experiencia en estos procesos. Vamos a empezar con la publicación de la vacante. Sé que muchos han vivido que llega el jefe y les dice, ocupo a alguien en salud ocupacional. Y uno muy proactivamente va a publicar la vacante, ¿verdad? Pero cuando nos sentamos, es el momento. No sabemos cuáles son los requisitos, qué es lo que va a hacer la persona, cuál es el salario. Muchas veces sabemos que no son especialistas en reclutamiento y selección, sino administradores o gerentes que hacen esta labor, ¿verdad? Entonces vamos a darles consejos de qué es lo que deben hacer para arrancar con un proceso. Para publicar la vacante dirían, qué fácil, primer proceso. Lleva bastante que hacer. Lo primero, saber el perfil del puesto. Debemos contar con un perfil. Saber qué va a hacer la persona, qué tareas tiene a cargo, para qué lo contratamos. Porque todos buscamos algo, alcanzar el objetivo estratégico. Entonces tenemos que tener planificadas las metas de esta persona, tener todo en el radar. Cuando entendemos para qué es el puesto, empezamos a redactar el anuncio. Un anuncio claro, conciso. Pongámonos en el lugar de las personas y digamos, necesito que lo entiendan. Porque si no, va a aplicar un montón de personas que no van a cumplir con la expectativa. Y además hablamos de un tema importante, marca empleadora. Sé que lo han escuchado por ahí. En estos días no es como antes, yo que tengo 15 años, muy joven y recuerdo que hace algunos años las personas venían a tocarnos la puerta a buscar trabajo. Hoy en día nosotros como patrones tenemos que buscar ese talento, buscar cómo retenerlo. Los niveles de rotación son altos y muchas veces todo empieza en este proceso, porque no lo estamos haciendo de forma correcta. La marca empleadora nos hace ver mejor ante la comunidad, ante la gente y nos ayuda con la imagen. Vamos con temas como el que habló nuestro compañero Cristian en la parte legal. Inclusividad. Hay formas muy fáciles. Por ejemplo, están buscando el contador, entonces en el anuncio ponen, buscamos contador. A la par, en un paréntesis, poner una A soluciona todo. ¿Por qué? Porque si usted pone contador, es masculino, cierra un poco esta opción a las mujeres. O me encanta, ponen un anuncio de empleo divino porque buscan un pistero. Entonces ponen a la persona, a un hombre, con un uniforme divino. Cuando llega una mujer a aplicar dice, este puesto no es para mí, porque lo que hay en la imagen es un hombre. Entonces con esos detallitos podemos ser inclusivos. Además hay otro tema súper importante. ¿Dónde publico este anuncio? Si busco un contador y lo publico en la parada de buses, ¿será que consigo gente? ¿O el pistero en LinkedIn? Evidentemente no vamos a obtener los resultados que buscamos, ¿verdad? Queremos
saber a qué mercado llegarle. Entonces tenemos que saber dónde publicar y buscar estos puestos. Perdón. Tenemos el tema de la tecnología. Ahora se dicen temas muy bonitos, SEO de motores de búsqueda. Muchos no sabemos qué es esto. Muy sencillo. Cuando publicamos una vacante, tenemos que ser, además de claros, repetir ciertas palabras básicas que nos pueden ayudar. Cuando alguien haga la búsqueda de los puestos, mediante una palabra clave nos van a encontrar. Entonces, tomarla en cuenta a la hora de publicarlos. Y dar un monitoreo de estas vacantes. Vieron, esto es solo el primer paso y de forma breve. Ahora vamos con el filtro de candidatos. Hicimos todo lo anterior de forma correcta y recibimos un montón de información. Entraron un montón de candidatos, que de esos una pequeña cantidad la que nos sirve. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, ahora hay tecnología que nos ayuda un poco. Por ejemplo, la inteligencia artificial, los ATS, inclusive hay algunas herramientas que nos dicen este perfil se ajusta en tanto porcentaje a su publicación. No todos contamos con esa herramienta, pero es una ayuda. Pero adicional, para hacer este filtro de candidatos hay que tener claro cuáles son los criterios. Hay cosas innegociables que la persona tiene que sí o sí tener. Cuando tenemos claro esto, ok, empezamos con pequeñas llamadas para confirmar datos importantes. Por ejemplo, innegociable, jornada laboral, el horario. Entonces le consultamos si cuenta con esta disponibilidad, cuál es su pretensión salarial, para poder en unos 60 segundos definir si esta persona es lo que estamos buscando y lo podemos citar a la entrevista. Cuando llega el momento de la entrevista, bueno, volvemos a lo mismo. Sabemos que no todos son especialistas en reclutamiento. Entonces, lo primero, revise el currículum, estúdielo, vea si tiene alguna consulta. Cuando ya estamos en la entrevista, ya revisamos el currículum, vamos a tener un ambiente amigable, profesional, donde la persona se sienta cómoda y podamos llegar a él. De alguna forma, siempre con cuidado con temas de discriminación. Y aquí es importante, ya las entrevistas de antes, de dónde trabajó, qué hacía, de qué periodo a qué periodo, todo eso está en el currículum. No vamos a preguntar lo que ya tenemos. Si tenemos alguna duda de lo que estudiamos, consultamos. Pero nos vamos a ir a la base, entrevistas por competencias. ¿Qué buscamos en nuestros profesionales para que se queden con nosotros? En definitiva, las habilidades blandas son súper importantes. Entonces, hagamos, como dijo el compañero, una guía de entrevista, con preguntas muy claras, en donde podamos hacer preguntas situacionales. Por ejemplo, pasa mucho. Tiene 10 pendientes. ¿Qué haría usted para poder sacarlos a tiempo? Ahí valoramos temas de prioridad, temas de cómo se desenvuelve en la comunicación. Vemos un montón de cosas sin necesidad de volver a leer el currículum y preguntar lo mismo que ya está. Y además analizamos un tema de la cultura organizacional, que eso es importante. ¿Qué tanto esta persona coincide con nuestra cultura? Pero todo esto lo vemos en una entrevista. Y llega el momento deseado, el momento de la selección. Pero acá no vamos a hacer la canción de Shakira, de que las mujeres somos las de la intuición, ¿verdad? Acá vamos a tener objetivos claros. ¿Cómo? Con métricas. Hacemos un cuadro, cada requisito tiene un porcentaje o una puntuación. Entonces, cuando llegó el momento de la elección, es muy fácil. Sumamos puntos y quien tenga más puntos va a ser la persona que se quede con este puesto. ¿Qué hacemos con esto? Somos objetivos y tenemos todo para evitar procesos de discriminación. ¿Qué es lo que ocupamos? Hay que tener retroalimentación con todas las personas que participan en el proceso. No siempre el que recluta va a ser la persona que va a trabajar con él. Es bueno tomar en cuenta jefaturas y demás cuando hacemos estos procesos. En el caso de la misión, de la oferta, ¿verdad? Como lo dijo el compañero, tener cuidado en lo que vamos a poner en esa oferta. Lo que se pone en esa oferta se cumple, ¿verdad? La carta oferta.
Y vamos a cerrar el proceso. ¿Cómo? Siendo muy empáticos. No solo por un tema de marca empleadora, sino por un tema de que tenemos que recordar que son personas lo que manejamos. Hay una persona detrás de esta computadora esperando a que le digamos si el puesto es o no es de él. Entonces nos toma unos minutos, es empatía, avisar de una forma muy profesional que el puesto ya fue ocupado. Y bueno, ustedes saben cómo es este tema. Ustedes contratan, según lo vi afuera, 8,000 colaboradores. Sus niveles de rotación pueden ser altos. Esto que les di fue un resumen. Un proceso de reclutamiento lleva mucho tiempo y ustedes lo saben. Esta inversión de recursos le cuesta a la empresa. Estas personas que se dedican a estos reclutamientos podrían estar haciendo otros temas estratégicos para alcanzar las metas. Entonces, vamos a ponerles un videíto de lo que hacemos un poco en BDS para que ustedes tengan idea y lo puedan tomar en cuenta. No sé si me pueden ayudar arriba con el video. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos, pero no importa. Básicamente, también les dejamos unos papelitos sobre la mesa y les vamos a contar un poco sobre los beneficios de tener una empresa que les ayude con el reclutamiento y la selección del personal. Ustedes tienen puestos claves. Estos puestos, como hablábamos ahora, un contador, un financiero, inclusive la persona de seguridad, puede manejar información crítica de ustedes, muchas veces toman decisiones, ayuda a que todo fluya. Y si esta persona se va, es difícil reemplazarla. Y no es difícil porque en el mercado no hay. Es difícil porque tenemos que saber qué habilidades requiere esa persona, las habilidades blandas para ocupar estos puestos. Entonces, les comento que nosotros en BDS hacemos reclutamiento y tenemos especialistas en el área, que además tienen los recursos, porque aquí hablábamos de IA, de ATS y de un montón de herramientas que no siempre tenemos en nuestras empresas. Por eso hay empresas que se dedican a esto. Reducimos costos porque contratan profesionales que se encarguen de los temas de reclutamiento sin ningún problema de discriminación ni legal. Y de verdad que nos ponemos a su disposición en caso de que nos requieran. Evidentemente hay dos formas de hacerlo y en la charla esperamos que haya quedado muy en claro. Ustedes tienen la posibilidad de tomar los consejos que le estamos dando y hacer estos procesos por propia mano, que evidentemente tiene sus pros. Ustedes, mejor que un tercero, pueden conocer el proceso a nivel de la cultura organizacional que ustedes tienen. Ustedes muchas veces pueden contratar a partir de una afinidad incluso hasta territorial, porque conocemos a las personas que llegan a pedirnos trabajo, son personas que muchas veces nos vamos a sentir muchísimo más cercanos, muchísimo más en confianza, y por lo tanto en ese tipo de situaciones no está de más que ustedes asuman esos procesos. Como también es una posibilidad en otras ocasiones tercerizar ese tipo de servicios, quitarme ese peso de encima. Créanme que me ha tocado acompañar a Stephanie en muchos de estos procesos y nunca me había dado cuenta de lo tedioso que puede llegar a ser a nivel de horas los procesos de reclutamiento y selección, y máxime cuando nosotros estamos enfocados en múltiples actividades dentro de nuestra organización y lo que menos queremos es no estar enfocados en lo más importante. Creo que como para finalizar, queremos ser respetuosos del tiempo. Claro. Creo que es importante, por favor, que ustedes visualicen que la posibilidad de llegar a tener ese tipo de demandas, ese tipo de denuncias, es muy cercana. La legislación facilitó demasiado ese tipo de posibilidad a los oferentes a un puesto de trabajo para hacer ese tipo de reclamaciones. Y por lo tanto, si ustedes, que evidentemente los datos lo dicen, tienen tantos procesos de reclutamiento y selección, tienen tantos índices de rotación, por supuesto que no podemos estar en una posición tan desventajosa
como para darnos el lujo de no tener documentación o no acatar estos pasos. De nuestra parte, como siempre, es un gusto. Angie, no sé si hay alguna pregunta, alguien nos levanta la mano y con todo el gusto pues conversamos. No sé si hay dudas, preguntas. Sí, con todo gusto nosotros podemos facilitarles el tema de la presentación. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, si les come el pánico escénico, ¿verdad?, de querer hacer alguna pregunta en este momento, o no queremos ventilar algún pecado, ¿verdad?, casi que como confesarnos por WhatsApp, créanme que estamos a mejor disposición para conversar con ustedes. Vamos a estar un momento por acá y de verdad que, como siempre, a los miembros de la Cámara agradecerles el espacio, la invitación, y esperamos seguirnos viendo en futuras ocasiones en este tipo de espacios. Muchísimas gracias. Agradecemos sinceramente a los abogados de la firma BDS por habernos brindado una exposición tan clara y enriquecedora sobre un tema de gran relevancia para la gestión de nuestros negocios. Sin duda, todos nos llevamos valiosas recomendaciones que podremos aplicar en nuestros procesos de reclutamiento. Con esta intervención damos por concluida de manera exitosa la 4ª edición de la Expo Gasolineros. Para nuestra organización ha sido un verdadero placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. Expresamos nuestro agradecimiento a las personas y entidades que con su compromiso hicieron posible el desarrollo de este evento y de manera especial reconocemos la valiosa colaboración de los expositores, quienes enriquecieron significativamente el programa. Para la Cámara de Empresarios del Combustible es motivo de gran satisfacción contar con su asistencia. Su presencia respalda y fortalece nuestra labor gremial. Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a los patrocinadores, quienes de forma constante han apoyado las actividades del sector gasolinero. Invitamos a todos nuestros asociados a retribuir ese respaldo, apoyando también su gestión. Agradecemos a todos los patrocinadores, Amali, Asiáticos, Ecopetrol, Enersol, Equipsa, Fomor, Forza, FSI, Importadora Kigo, Matra Internacional, MNK Seguros, Mucap, Productsoft, Prosegur, Repgas, Sherwin-Williams, Huerco y Forgas. Ha sido una jornada extensa y enriquecedora. Los invitamos ahora a relajarse y disfrutar del cóctel de cierre que tendrá lugar en el área promocional. Es una excelente oportunidad para compartir experiencias con colegas, conversar con los patrocinadores que aún no hayan visitado y, por qué no, cerrar esos negocios pendientes. Muchísimas gracias a todos por su participación, les deseamos una excelente noche y esperamos verlos en la próxima edición Expo Gasolineros 2026. Buenas noches.